Vamos a retomar hoy con la serie. ¿Cuántos pudieron estar el domingo pasado? ¿Cuántos recuerdan acerca de qué se predicó? El pastor Pablo estuvo predicando acerca de las... Ahí están mirando, a ver, vos tomaste nota, vos agarraste un versículo, están mirando. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? A ver. Pastor, ¿puede compartir el mensaje nuevamente? Bueno, está igualmente también allí, pueden escuchar el audio en la página web. ¿Sí? Qué bueno. Y bueno, nosotros hoy vamos a retomar, ¿no?, con la serie. Este es el último domingo del mes de noviembre. ¿Sí? Y en base a todo lo que venimos viendo, diremos cómo pasa el tiempo. ¿Sí? Qué corta es la vida. Es como neblina. Todo lo que muchas veces decimos sin darnos cuenta o escuchamos decir, en muchos casos no hace otra cosa que dar testimonio de lo que la palabra de Dios dice. Qué corta es la vida, alguno hace allí. Tiene ganas de filosofar, ¿no? Y está allí y dice, qué corta es la vida. ¿Cómo se han pasado estos años? Cuando no ves a alguien después de mucho tiempo y te das cuenta que ese bebé que tenía en brazos la última vez, ahora te saca una cabeza. Y decís, ¿cuánto pasó? 15 años. Y el tema es qué hacemos en esos 15 años. Y el tema es cómo vivimos esos 15 años. Y si somos cristianos, si en esos 15 años estuvimos agradando al Señor o no le estuvimos agradando. No hay las dos cosas al mismo tiempo. A veces confundimos que Dios es misericordioso y que nos ama a pesar de nuestras miserias, con que Dios se agrada o puede estar agradado y no tener ese agrado al mismo tiempo. No, vivimos de una manera en que le agradamos al Señor o no. Alguno dice, bueno, pero si tiene que ver con si estoy rendido al Señor y mi comunión, mi vida espiritual es así como un electrocardiograma. Bueno, tené cuidado porque a veces los electros vienen así, de repente hacen así. Lo han visto en algunas películas a lo mejor. O alguno tuvo la triste situación de estar allí cuando alguien parte, no tiene signos vitales. Y hay cristianos que parecen no tener signos vitales. Por más que reciben shock de la palabra, siguen allí. Muertos en sus delitos, muertos en sus pecados. Por eso es tan importante que prestemos atención a lo que el Señor nos quiere hablar a través de su palabra, porque si estamos agonizando como cristianos, el Señor nos quiere dar vida. ¿Cuántos están entendiendo? Y cuando vos viste en alguna situación, habrás visto en alguna película que está allí, vienen y pongan y
Y el que está tendido o la que está tendida nunca puede poner esos electrodos y demás. No se lo puede poner la misma persona. Necesita que alguien esté allí al lado. Entonces muchas veces Dios va a usar a las personas que vos tenés al lado para que con la palabra de Dios, para que con el amor que te demuestran, para que con la paciencia que te demuestran, para que con sus oraciones te des cuenta que hay vida en Cristo y solamente en Cristo. Y en no más. Muchos de los que creen hoy estar tan vivos que pasean la perversión por sus vidas y por el mundo, sencillamente están muertos. Y aquellos que piensan que los que caminan en santidad están muertos por las prohibiciones, no se dan cuenta que están viviendo en la verdadera libertad. Libertad en esta vida, gozo eterno en la presencia de Dios, en la venidera. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo no sé cómo venís de pulsaciones. Yo no sé cómo viene tu corazoncito. Si al ritmo de lo que el Señor quiere y al ritmo de su palabra o al ritmo de tu maldad. Si es al ritmo de tu maldad, la palabra de Dios dice: hijitos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? Volvamos a Cristo. En Él hay vida eterna. ¿Amén? Muy bien, ¿me acompañan al libro de Eclesiastés? Estamos en esta serie, retomamos esta serie. Y a lo largo de este tiempo estuvimos lidiando con la experiencia de un hombre, el predicador Salomón, que intentando conservar la sabiduría, él en todo momento intentó conservar la sabiduría humana, para poder juzgar, ¿no? Él estaba allí con su sabiduría humana diciendo, y esto, y vi esto, y observé esto, y ahí hice el otro, y prueba todo lo que hay debajo del sol. Prueba todo lo que hay debajo del sol. Prueba todo lo que podría suponerse capaz de hacer feliz a las personas, a un hombre, a una mujer. Porque en verdad Eclesiastés es ese análisis de la vida hecho por Salomón. ¿Cuántos saben esto? En esa recorrida a través de lo que él disfruta, de todo lo que aparentemente el ser humano puede generarle alegría. Hay algunos que dicen, ¿qué me puede generar alegría? Y me puede generar alegría el mundial. Y ahí después ven. Hay algunos que desde hace una semana no respiraban hasta ayer. Y ahora esa alegría puede durar y hasta el próximo partido. Y si viene el otro partido, y hasta que o termina en fracaso o termina en victoria. Si termina en victoria, lo que muchos... nosotros anhelamos que Argentina gane y todo lo lindo, pero como cualquier logro del mundo será una alegría absolutamente pasajera. ¿Cuántos entienden esto? Aquellos que tenemos más años, yo era muy chiquito y me acuerdo del Mundial 78. No entendía demasiado, tenía 6 años, pero lo suficiente como para la alegría. Después el otro fue en el 86. Ahí estando más grande, la alegría. Pero pasó. ¿Y en qué cambió la vida? La vida la cambia Cristo. Nadie más. Bueno, Salomón intentó ver en ese tiempo qué le podía traer alegría, qué le podía traer disfrute.
No había mundial en esa época. No se discutía cuál jugador era el mejor. Pero tenían sus actividades. No se piensen que las actividades, que los entretenimientos nacieron con nosotros en este tiempo. Siempre hubo. Y él estuvo allí, miró, se fue para allá y dijo, voy a ir acá, voy a probar incluso las locuras, los desvaríos. Y el resultado de la prueba fue que, él dijo, y descubro al final de todo que todo es vanidad y aflicción de espíritu. En definitiva, que el mundo y su sistema de cosas termina en la ruina y que aquellos que ponen su esperanza en el mundo y en el sistema de cosas del mundo terminan arruinados. Pastor, ¿está mal alegrarse? No, alegrate. No estamos hablando de esto. El que no entiende eso... Hay algunos que vienen y me dicen, pastor, voy a mirar el partido. Pero, amado, tenés ojos, tenés forma de verlo, miralo si te gusta. Y si te alegrás, alegrate. Pero entendé la diferencia entre las alegrías efímeras, entre la fragilidad de lo que el mundo te puede otorgar, en eso y en tantas otras cosas. Hay personas que estudian. ¿Quién puede estar en contra del estudio? Nadie. ¿Quién puede estar en contra que una persona se reciba y que tenga medallas y que le vaya muy bien? Nadie. El tema es que si no tenés a Cristo, eso en lo que invertiste años y que te trajo tanta alegría a la hora de decir finalicé, te darás cuenta que no tiene sentido si no tenés un corazón lleno de Dios. Y lo mismo con el trabajo, y lo mismo cuando luchás para tener tu casa, y Dios en su misericordia nos la da, y vos decís, bueno, ahora me cambió la vida porque tengo una casa nueva. No, te cambia la vida cuando tenés un corazón nuevo. Ahora, qué lindo es vivir con un corazón nuevo si Dios te da en una casa nueva. No sé. ¿Se entiende, no? Todo es pasajero. Y finalmente la muerte. La muerte que este predicador ve que corta ¿con qué? Con todo pensamiento. La muerte que desbarata todo proyecto, que destroza toda conexión entre el más calificado obrero y su obra. Es más, hay algunos que están haciendo cosas que realmente son tan únicas debajo del sol que cuando esa persona parte no hay quien la pueda seguir. ¿Me entienden, no? Por eso muchos toman recaudos y dicen, si a mí me pasa algo, esto lo tiene que seguir alguien. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos han entendido de qué se trata todo este caminar por Eclesiastés, por esta serie? ¿Sí? ¿Por qué? Porque aparentemente este predicador, a la luz de la Escritura, nosotros lo sabemos, otros lo suponen, porque vieron que muchas veces hay películas sobre Salomón, pero muchas veces no recurren a la Biblia, entonces suponen cómo era. Nosotros sabemos cómo era, nos lo dice la Biblia. Y la Biblia dice que tenía gran riqueza, que tenía poder, que tenía inteligencia, que había hecho todo tipo de trabajo, que había probado todo tipo de placer y que concluyó que la vida es vacía. Y que no tiene sentido sin Dios. Entonces, todo esto que venimos viendo, yo te lo recuerdo para que no insistas en tus limitadas fuerzas, en tu limitado conocimiento, para querer hacer lo mismo. La vida sin Dios no tiene sentido. Y aquel que le pone o trata de ponerle sentido a la vida en cosas que no son, que son terrenales, se encontrará con la desilusión. La felicidad extraída de las cosas debajo del sol se torna tan efímera, tan inestable, tan inestable. Por eso me gusta, de alguna manera, referenciar a un partido de fútbol.
Palo y adentro festejan, palo y afuera un drama. Cuánta inestabilidad, ¿no? ¿Cuántos me están entendiendo? Por más posesiones y esfuerzos por ser feliz en la tierra, mira, tenés de todo, de todo. Te has esforzado de la manera más... A ver, has puesto todo tu empeño. Has buscado y acabaste en nada. Porque al hombre no lo hacen feliz sus propias capacidades, ni puede tener gratificación permanente por su propia voluntad, sencillamente porque no tiene el control de las cosas. Por ejemplo, de un ring. ¿Cuántos tienen el control? ¿Cuántos controlan a su teléfono? No, no me respondan, después piénsenlo. ¿Y cuántos el teléfono los controla a ustedes? Cuando ustedes dicen al teléfono, vení, ¿el teléfono viene? No. Cuando el teléfono suena y te está diciendo vení, ¿vos qué haces? Vas, ¿viste? Mira qué fácil. Ahora ya vas a recordar, cada vez que el teléfono haga, ay, sí, voy. Lo bueno que encontró la tecnología a través de los celulares es que todos nos hemos vuelto obstetras. La llamada que viene siempre es la más importante y hay que salir corriendo a un parto. Porque antes lo que estaban era, no, estabas en una cena o algo y sonaba algo y veías que se levantaba, hablaba y se veía, es el obstetra. 2 de la mañana, parto. Ahora son todos obstetras. Todos tienen... Y cuando termina el mensaje importante, ¿sabes qué entra? Otro mensaje importante. Y cuando termina, imaginen, así todo el día. Y hay gente que está... todo el tiempo. Y otra vez me dirá, pastor, ahora usted quiere que tampoco usemos celular. No, usá celular, yo lo uso. El tema es que aprendas y que tengas vos el control. Toda tecnología es buena si nosotros con la sabiduría de Dios le damos el uso correcto. ¿Cuántos dicen amén? Damos gracias porque hay un micrófono, si no estaríamos gritando. Ahora, por ejemplo, el uso correcto es que yo lo levante un poco más acá. Así me dicen, de acá para arriba, siempre lo pongo mal. Entonces tengo que esforzarme en darle el uso correcto. ¿Sí? Y me dirán, y pastor, todo esto que me está diciendo, todo esto que te estoy diciendo es Eclesiastés venido también a este tiempo. Porque hay muchos que creen que en la tecnología van a encontrar la felicidad. Y no la van a encontrar. Si Salomón hubiera existido en este tiempo, imagínense que la Play hubiera estado días, que esto, porque hubiera intentado buscar la sabiduría también, buscar la felicidad también en eso. Hubiera maratoneado en Netflix. Salomón. Yo hubiera dicho, todo esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se entiende o no se entiende? Si no se entiende, pasa a alguien y lo trata de hacer que lo entendamos. Finalmente, en el epílogo de Eclesiastés, ¿qué dice? Acompáñenme, Eclesiastés 12:9. A través de la tecnología, amados, intentan manipularte. Todos los estudios tienden a eso. Cuanto más cosas yo te pongo en el celular,
más tiempo hago que el celular tenga sentido de que esté en tu mano. Por ejemplo, tengo la aplicación de la Biblia, entonces también estoy con el celular. ¿Se entiende? Y tengo antes los viejitos, ¿a dónde vamos? Agarrar la Filcar. Ahí sacabas eso y buscaba la calle, las coordenadas. Hoy el celular te lo da. ¿Y qué querés comprar? Hoy el celular. Entonces vos decís, bueno, prácticamente el celular, porque está todo ideado para manipularte, para que pases el mayor tiempo viendo esa pantallita, si no una pantalla más grande y si no... Y cuando el celular no lo puedo cargar en la mano, no tengas problema porque te compraste el smartwatch. Te compraste el relojito. Entonces el relojito... Y vas a correr. Y vos las ves las personas corriendo con un aparato acá y los cables. ¿Cómo se desconecta? ¿Cómo se desconecta? El resumen en el epílogo, en la recapitulación, allí en Eclesiastés 12:9, la conclusión, aquí hay una conclusión a ese discurso y dice, Eclesiastés 12:9, ¿lo tienen? ¿Sí? Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Versículo 10. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. La palabra de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son la de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Versículo 12. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Aquí hay, hijo, estudia, pero ten cuidado, haz libros, pero tené cuidado. ¿Por qué? Porque aquí presenta una pregunta que inició el camino del predicador, ¿dónde encontrar el sentido de la vida? En el versículo 13 dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahí culmina el relato y la conclusión final es la siguiente, teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Y temer a Dios, entre otras cosas, es el sentido de contar con Él en toda circunstancia. Un cristiano temeroso, porque uno dice, bueno, tengo que obedecer. No, pero un cristiano temeroso también tiene en cuenta que Dios está para ayudarlo, para sostenerlo. Tiene en cuenta siempre a Dios. Tienen siempre en cuenta el no temas de Dios. El yo te ayudaré, el yo te sostendré. Tiene en cuenta que Dios es el comienzo y el contenido y el final de la verdadera sabiduría. Dios es todo. Es el todo del hombre. Y en ese sentido de la vida que se puede encontrar solamente de cara a Dios, también tenemos que tener en cuenta que es Él finalmente el que va a juzgar la vida del hombre. Cuando nosotros entendamos de una vez por todas que este tiempo y que esta vida y en donde vivimos y este mundo no es el paraíso terrenal, porque hay algunos que dicen, no, yo no creo que sea el paraíso terrenal, pero vos vivís buscándolo, como si lo fueras a encontrar. ¿Se entiende? Voy a encontrar el trabajo, ¿cómo es que andan? Dice, encontrar el trabajo que te gusta y ya no trabajas más. Está bueno, pero seguís trabajando. O sea, qué lindo trabajar en lo que a uno le gusta, ¿no? Pero seguís trabajando.
Hay algunos que dicen, no, pero mi esposo es el que me arruina la vida, pastor, ¿eh? ¿No sabe el cristiano que tiene frente a usted? Si a mí me sacan a mi esposa, no sabe el cristiano que soy. Y la esposa dice, no. Si a mí me sacan a mi esposo, no sabe la cristiana que soy. Bueno, falta de entendimiento bíblico al menos. Después otras cosas para seguir hablando con este hombre y esta mujer que piensan de esta manera. ¿Se entiende, no? Pero a Dios no entendieron. Y hay algunos que dicen, no, es que yo me confundí, entonces voy a buscar quien verdaderamente me haga feliz. Me confundí de vida, me confundí de esto, hasta de hijos. ¿No? Estos hijos no me hacen feliz, voy a buscar otros. Y no se dan cuenta, pensando en que aquí van a encontrar finalmente eso que haga que su vida tenga valor, que valga la pena vivir. Bueno, las vidas que valen la pena vivir son las vidas que cumplen el propósito de Dios, que caminan en la voluntad de Dios y que tienen un entendimiento real de este mundo, que claramente no es ese paraíso, y que recuerdan que nada es más importante que esa relación con Dios. Porque, dice el versículo 14, Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno, sea malo. Vos sabés que realmente cuando vos conocés a Dios, cuando conocés su palabra, te das cuenta que Dios enseña que hay juicio. Que hay juicio para el hombre. Más allá de la vida presente, hay juicio. La Biblia lo pone en manifiesto y el libro de Eclesiastés también, porque es parte del canon bíblico, es parte de la Biblia. Entonces, la única regla de vida es temer a Dios. Sencillamente. Él es el que juzga cada acción de todos los días de nuestra vanidad. Su ley, sus mandamientos, el juicio, que está decretado para cada uno de nosotros. ¿Cuántos entienden esto? Qué Dios misericordioso que tenemos, ¿no? Que nos ha hecho comprender esto. Es por su amor y su bondad que hemos comprendido esto. Acompáñenme, por favor, en este mismo libro, al capítulo 3. Este capítulo 3, vamos a leer el versículo 8 y 9. ¿Están allí? Eclesiastés 3, versículo 8. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Justamente en la última enseñanza que vimos hasta aquí, la número 13, hoy es la número 14, llevó por título Tiempo de amar y tiempo de aborrecer, que es la primera parte del versículo 8. Ya lo hemos podido ver y también aquel que quiera ahondar está allí en la web. Hoy la enseñanza número 14 está titulada Tiempo de guerra y tiempo de paz. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Y aquí llegamos al final de este cuadro que tiene estos contrastes, que da comienzo en el capítulo 3 del libro de Eclesiastés y en donde se exhibe, ustedes vieron, las parejas, lo hemos podido desarrollar
desde la entrada allí en el versículo 2, con tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Ahora, este versículo 1 de Eclesiastés, con el que comienza este capítulo 3, nos dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, su ocasión, su tiempo fijado por Dios. Y más allá de que el escritor, que Salomón nos pone pasajes paralelos y nos habla de un Dios creador que tiene el control de su mundo, nos habla de que hay un tiempo para todas las cosas y que el hombre debe hacer cada uno en su tiempo y disfrutar lo que Dios nos da en el camino, en este peregrinar. Recuerden siempre, Dios no tiene ningún conflicto con el tiempo, ni con cumplir con su voluntad. El tema lo tenemos nosotros. De hecho, el hombre quiere de alguna manera tener el control sobre lo que es incontrolable. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. Cuando evidentemente Dios señala un tiempo y nosotros caminamos de acuerdo a su voluntad, encontramos lo que Dios quiere. Podemos disfrutar de lo que Dios quiere y aún podemos atravesar momentos difíciles tomados de la mano de Dios. Pero si descuidamos esos tiempos señalados por Dios, pecamos. Dios va por un lado, nosotros vamos por el otro, no porque Dios quiera, sino porque nosotros hemos decidido hacerlo así. Entonces le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí hay conscientes que se han convertido en los autores de sus propias aflicciones? ¿Cuántos se miran en un espejo y dicen, me doy cuenta que el autor de mi propia aflicción soy yo? Sin echarle la culpa a nadie más. ¿Cuántos son aquellos que pueden o que tienen la lucidez suficiente para comprender que se han convertido en los autores de su propia intranquilidad? Viven una intranquilidad, viven en ansiedad. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque ellos han decidido vivir así. Porque ellos quieren vivir así. Y uno dice, no, pero pastor, lo que menos quiero es vivir en aflicción, en intranquilidad y en ansiedad. Confía en Dios. Hace su voluntad. Es el único que te puede traer tranquilidad. Es el único que puede sacar tu ansiedad. Y es el único que te puede traer gozo. Es que yo ya probé, pero no me fue bien. ¿No te fue bien haciendo la voluntad de Dios? Mira, si vos crees que no te fue bien haciendo la voluntad de Dios, no te das una idea de cómo te va a ir haciendo tu propia voluntad. Aquí y por la eternidad. Yo que vos desisto de esa perversa idea que se cruza en muchas mentes de cristianos. En el mundo estaba mejor. En el mundo era feliz. Y claro, si tu perverso corazón lo único que quería era murmurar y te pasabas todo el día murmurando, sentado en una televisión mirando los programas de chisme, siendo uno de los odiadores señales en las redes sociales, y con eso vos crees que eras feliz, debo decirte que esa vida te llevaba directo al infierno. Pero por la bondad de Dios, no por mérito tuyo, ni mío, por quién es Él, nos trajo al arrepentimiento y a vida en Cristo. Entonces el pecado solo trae la ruina a nuestra vida. Solo trae la ruina.
pastor, yo estuve viendo mensajes motivadores y este no me está resultando tan motivador. Mirá, yo no sé si vos querés ver mensajes motivadores, tratá que sean de acuerdo a la palabra, ¿no? Pero más allá de lo que vos consideres motivador, por ejemplo, para mí que me digan la verdad acerca de lo que ocurre si llevo una vida de pecado contraria a Dios y de lo maravilloso que es vivir con Cristo, creo que no hay mayor motivación que esa. Pero entiendo que muchas veces uno piense así. Ahora, nuestro Dios eterno, que nos enseña muchas lecciones en ese vehículo del tiempo, nos ha enseñado que Él lo fija y que la verdadera sabiduría del hombre es estar en sintonía con Él, caminar de acuerdo a lo que Él quiere. Para cada cosa hay un tiempo y para cada tiempo un propósito cuando caminamos con Dios. Entonces, qué bueno es pensar en dejar de lado aquello que nosotros tenemos como más importante y dejar que Dios moldee nuestra mente para que realmente lo más importante sea Él. No hay nada que pueda motivar más a un creyente que leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque te encontrás con el amor de Dios. Y cada vez que la palabra de Dios se predica y se predica de la manera correcta, encontrarás que tenés motivos de sobra para estar agradecido con tu Dios y con tu Señor. Y que no se trata de decirte que Él te va a cumplir los sueños pecaminosos de tu corazón, sino que se trata de contar la verdad revelada en su palabra que trae alegría al corazón. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor, porque Él es bueno. Bueno, vamos a ir a tiempo de guerra y tiempo de paz, porque si no, después no voy a llegar a terminar. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Guerra es una palabra, miljama, que habla de guerra, de batalla, de escaramuza, de combate, ¿no? Ahora piensen, cuando fue escrito esto, un tiempo para la guerra, otro para la paz, ¿cuántas historias de batalla habrá escuchado el pequeño Salomón desde su niñez? ¿Con el chupete? No había, creo, no sé, supongo. Él desde chiquito le dijo: te voy a contar la hazaña que hizo tu papá. Peleó contra los filisteos y vino un filisteo grandote, le decían a Salomón. Y esas historias que nosotros contamos a nuestros hijos para que se vayan a dormir, le contamos la historia de David con Goliat, le contamos cuando David enfrentó al oso y al león, ¿no? Oso y al león. Y nuestros hijos se quedan así: contame. Bueno, él la estaba escuchando y era el papá. ¿Sabés las veces que fue tu papá a la guerra? ¿En serio? ¿Y qué pasaba? Ganaba. Y Salomón de chiquito estaba, ¿no? También tenía unos hermanitos que lo tomaron, las mismas historias, los tomaron no tan bien y quisieron ocupar el lugar del papá, no de la mejor manera. Ustedes conocen bien la historia. Pero la verdad es que no cualquiera enfrenta a un oso y a un león, ¿o no?
creo que lo conté en alguna prega. Cuando yo era chico, me acerco, mi tío estuvo enfermo y producto de que le habían hecho un procedimiento quirúrgico acá en el pulmón, tenía una marca en el pulmón. ¿Vieron la cicatriz que se forma después de...? Entonces yo iba y le decía, tío, ¿y eso? Fue peleando con un tigre, me decía. Yo era chiquito. La cuestión es que cada vez que lo veía, ¿me mostrás? Y el tigre, bueno, cada vez el tigre era más grande. Después fui más grande yo y le dije, tío, tantas veces te hice recordar de esta operación, me hubieras dicho que... Así son los chicos, creen todo, ¿o no? Tenía 4 años, 5 años. Capaz que, bueno, dejémosle. La primer vez que aparece esta palabra, que aparece un montón de veces en el Antiguo Testamento, lo que significa que un montón de veces hubo guerras, batallas, y lo podemos ver, ¿o no? Lo podemos leer. Está en uno de los primeros es allí, si me acompañan a Génesis 14. Allí está cuando Abraham liberta a Lot. ¿Lo tienen? ¿Sí? Bueno. Dice el versículo 1, aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Lazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Esta palabra guerra, en donde habla de una confrontación total entre dos fuerzas, es esta palabra, que está utilizado aquí en Eclesiastés como tiempo de guerra. Y si ustedes se fijan en el versículo 8, hay una batalla, hay una palabra, encontramos la palabra batalla. En Génesis 14:8 dice, y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sin. También es este término. ¿Por qué? Porque no solo el término implica un objetivo general, sino también implica la lucha mano a mano. Ahora, al margen de esto, qué raro Lot en problemas, ¿no? La verdad que encontrar a Lot en problemas... Bueno, ustedes saben la historia. Abraham termina ayudando en todo esto. ¿Por qué? Porque había ya un problema, que era el hambre. Pero también Abraham tiene que salir y enfrentar la realidad de que había conflictos armados en la tierra de Canaán. Si bien no lo afectaba directamente a él, sí a quién, a Lot, su sobrino, que se había establecido en Sodoma. Y ustedes saben todos los problemas que le trajo por ir de a poquito hasta establecerse en Sodoma. Bueno, en el Antiguo Testamento hay principios que al parecer también regían las guerras. O sea, en las guerras no se permitía todo tipo de violencia. Había una violencia que consideraban justa y una violencia que consideraban injusta. Sin embargo, era parte de la vida en aquellos días. Cuando habla de tiempo de paz, la palabra que encontramos es shalom, paz, integridad, bienestar, salud. Es un término absolutamente
importante en el Antiguo Testamento y que se ha conservado hasta hoy en el hebreo. Hoy, por ejemplo, en Israel se saluda a un visitante y se le dice, ¿cuál es su paz? ¿Cómo está? Le preguntan acerca de la paz, del bienestar de la familia. Y ustedes recordarán en Génesis 37:4, cuando viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Estamos hablando de José, que también tenía hermanitos, ¿no? Así como Salomón tuvo hermanitos. Digo porque a veces vos te pensás que tus hermanitos o tus hermanitas son los peores, ¿no? Y si tu hermana o tu hermano te dice el peor sos vos, decirle no, también te equivocas. ¿Eh? Y le podés poner ejemplos bíblicos, ¿eh? A lo mejor te dice sí, después de que le explicaste todo, pero vos sos peor. Bueno, ahí ya, fíjate de qué manera te estás manejando, ¿no? Lo cierto es que ahí cuando dice que no le podían hablar pacíficamente, la palabra también es shalom. No le deseaban paz sea a ti. No podían. Muy bien. En este tiempo de guerra y tiempo de paz, en este versículo, nos encontramos con que, a diferencia de todos los anteriores, si ustedes se fijan desde el versículo 2, en adelante, se ha utilizado verbos en el modo infinitivo. Nacer, morir, plantar, arrancar, versículo 3, matar, curar, destruir, edificar y así, ¿no? ¿Se dan cuenta? De hecho, en el mismo versículo 8 dice tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Pero en la última parte ya no hay verbos en infinitivo, sino que se introducen sustantivos. Guerra, paz. Primero como indicar el cierre, ¿no? El cierre de esta parte, el cierre de este catálogo, el cierre de estos pares que se contraponen. Los infinitivos representan una actividad más individual, más personal. Y ustedes saben que aquí cuando habla de un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz, se habla de categorías que involucran multitudes al mismo tiempo, ¿no? Cuando nosotros miramos hacia atrás en la historia, parece ser que la historia es un registro de guerras crueles, sin motivo, y como que encontramos entre esas guerras sin motivos y crueles cortos periodos de paz. De hecho, hoy mismo lo podemos observar. ¿Qué ha pasado a la humanidad que la guerra le parece algo tan corriente? Las tropas rusas invadieron Ucrania, ustedes lo saben. Se desencadenó un conflicto armado, una guerra. Esta guerra en Ucrania, de alguna manera, al principio era el titular de todos los portales, de todos los diarios. A medida que va pasando el tiempo y a medida que van ocurriendo miles de víctimas, cada vez ha cobrado menos espacio, tapado por noticias como, no sé, pónganle la que ustedes quieran en este tiempo. Ahora uno dice, bueno, lo que pasa es que esta guerra no es la única que hay. Porque si ustedes piensan que en este mundo, hoy, solamente está la guerra entre Rusia y Ucrania, nos confundimos, no es así.
En Yemen, no le voy a... hay una guerra, no les voy a decir dónde está, al oeste y demás. La guerra de Yemen fue descrita como la peor crisis humanitaria del mundo y es considerada tanto como un conflicto civil que ha casi desintegrado al país. Ya se contabilizan más de 233.000 muertos en una guerra que dura ya 8 años. Más de 10.000 niños muertos. También hay guerra en Etiopía. Etiopía es el segundo país más poblado de África, tras Nigeria. Hay otro conflicto en Myanmar. Hubo un golpe de Estado, ya acumula más de 10.000 fallecidos. En Siria, la guerra lleva más de una década, una guerra civil, más de 380.000 muertos, más de 200.000 desaparecidos. Pensemos que son números los que decimos, pero no son números, son personas. Más de 6,5 millones de personas buscando refugio fuera de su país. 6,5 millones de personas buscando refugio. Otra muy notoria que nosotros tenemos el recuerdo y que porque ya encima está lleno de películas, pero fue en Afganistán. En Afganistán se cumplen ya más de 20 años desde la irrupción de Estados Unidos tras los ataques del 11 de septiembre del 2001. ¿Se acuerdan? La guerra contra el terrorismo, la búsqueda de Osama Bin Laden. Ahora, tras la retirada de Estados Unidos en el 2021, los talibanes volvieron al poder y la situación sigue siendo crítica. Guerra, muerte, conflictos armados en varios países de África, Mali, Níger, Burkina Faso, Somalia, Congo, Mozambique. Hoy, en este tiempo. Asesinatos de civiles, violaciones masivas, decapitaciones, secuestros, lugares en el mundo en donde las mujeres son maltratadas, que carecen de derecho, carecen de todo derecho. Miles de personas en situación de hambre extremo. Extremo. Y podemos seguir con el conflicto entre China y Taiwán. Un conflicto que viene de años. China y Taiwán también en conflicto. Pero sigue habiendo mucho más para ver que sea entretenimiento que lo que ocurre en estos lugares, donde hay gente y hay muertes en este mismo tiempo. ¿Cuál es la lección que se pretende? Bueno, la lección que habla aquí es que evidentemente el hombre no es independiente en todas las circunstancias y relaciones. ¿Qué es lo que quiere decir con este tiempo de paz, tiempo de guerra y tiempo de paz? Aún entre los hombres hay manos que tienen más poder, que deciden más cosas, que toman decisiones muchas veces por propio placer. Su corazón mirar hacia los tiempos pasados y cuando Roma quería que todo territorio le pertenezca, por poner un ejemplo. E iba anexando, y que hablar de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, muchas veces por la ambición desmedida de tomar territorios. Y es verdad que en medio de todo esto Dios sostiene la vida humana. De alguna manera que nosotros no llegamos a entender, dirige, controla eventos, porque esta es la realidad. En medio de todo esto Dios sigue, ¿no? Porque el éxito y el fracaso van más allá de la voluntad del hombre. Se hacen muchas veces y dicen, el gran conquistador, conquistó hasta que Dios quiso. Esta es la realidad, y cuando Dios no quiso, no conquistó más.
Nabucodonosor? ¿No? Entonces hay ciertas leyes que regulan los problemas, las acciones, los eventos. El hombre no puede alterarlo, el hombre tiene libre albedrío, el hombre puede poner en movimiento determinadas circunstancias. Pero en Eclesiastés, el predicador nunca niega, por un lado, la libertad del hombre, aunque siempre sostiene que finalmente es la soberanía de Dios, la providencia de Dios. Y alguno dice, bueno, quiero encontrar la solución, quiero reconciliar la libertad del hombre, el libre albedrío, con la soberanía de Dios, Bueno, al menos el predicador en Eclesiastés no pudo resolverlo. A lo mejor alguien lo hace. ¿Cuántos están entendiendo? La vida cristiana muchas veces se compara a sí mismo con una guerra. ¿Cuántos dicen esto? Soldado de Cristo, ¿no? Esto claramente hablando de la fidelidad hacia nuestro Dios. Ahora, nosotros no debemos tomar las guerras con un corazón sin misericordia, ni un corazón ligero, porque hay cantidad de sufrimiento, directo, indirectamente, por la tragedia que implica una guerra, por la cantidad de odios raciales que persisten durante años. ¿Qué podemos hacer si no estar orando, no? ¿Quién duda que como cristianos estamos llamados a orar continuamente desde lo más profundo de nuestro corazón para que Dios obre en medio de semejante dolor? ¿Cómo obrará? Él lo sabe. Él lo sabe. Pero para ir finalizando y brevemente, vamos a volver a Salomón y su padre. David no es el ejemplo de todo. La Biblia se encarga de decir qué cosas hizo bien y qué cosas hizo mal. ¿En qué cosas Dios se agradó? Y en qué cosas Dios no se agradó y las consecuencias que tuvo. Pero si me acompañan a Primera de Samuel, capítulo 18, hay algo que claramente resalta. Allí encontrarán a Jonathan, a David, a Saúl. Saúl, ¿recuerdan quién es Saúl, no? El primer rey de Israel. Uno de los 3 reyes junto con David y Salomón que tuvo el reino de Israel, las 12 tribus, ¿no? Antes que se dividiera en Israel y Judá. En el capítulo 18, en el versículo 1, habla de un pacto de Jonathan y David. El versículo 2 habla de que Saúl lo tomó aquel día y no lo dejó volver a su casa. Esto que significa que no que David nunca iba a regresar a su casa, sino que le pidió que estuviera allí en el palacio. Y la realidad es que parece ser como que ahí todo estaba bien, había una relación buena, obviamente entre Jonathan y David, pero también entre Saúl y David. Todo bien hasta que llegaron los celos, ¿no?
ese rey se convirtió en asesino. Cuando llegan los celos, agárrate. Primero porque los celos son pecado, son perversos, destruyen. Por celos una persona hace cualquier locura. Cualquier locura. ¿Qué son los celos? Pecado, primeramente. Pecado. Pecado. Y en el contexto donde David tiene celos, allí en el versículo 6 y el versículo 7, capítulo 18, que cantaban las mujeres, que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000, y más allá de la promesa que le hizo, y más allá de que este cántico produjo, que dice el versículo 8, el enojo de Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10.000 y a mí no le falta más que el reino. Se enojó. Lo cierto es que en medio de un engaño, después ustedes lean todo el capítulo, aquellos que no lo recuerdan, pero en medio de todo de promesas de casarse y de te doy una hija y después la otra, y bueno, en medio de todo esto, en el versículo 17, dice: entonces dijo Saúl a David. Ustedes recuerden que la hija del rey había sido prometida al hombre que matara a Goliat, al filisteo, ¿no? A Merab, la hija mayor de Saúl, fue ofrecida a David. Fíjense, dice: entonces dijo Saúl a David: he aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. ¿No? Allí, cuando habla de las batallas de Jehová, evidentemente uno puede pelear las batallas de Jehová y las batallas que no son de Jehová. Puede pelear aquello para lo que Dios quiere que pelees y podés pelear aquello en lo que vos querés pelear. En medio de esta perversión de Saúl, en estos enojos, él llega a darle uno de los cumplidos que a un guerrero como David mejor lo puede tomar. Con tal que pelee las batallas de Jehová. No que era un hombre valiente, sino que él peleaba las batallas de Jehová. ¿Quién es este incircunciso filisteo para que esté haciendo esto? Son las tropas no de cualquier rey, son las tropas del rey de Israel. Bueno, muy bien. Entonces aquí encontramos un David que en este contexto donde hay un hombre con las características de Saúl, la Biblia dice que pelea las batallas de Jehová. Si ustedes me acompañan ahora a 1 de Samuel, pero al capítulo 25, el versículo 28, ahora encontramos también de boca de Abigail, ahora vamos a ver quién la recuerda, pero digo, el versículo 28 del capítulo 25 de 1 de Samuel dice: y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Ese capítulo 25 que comienza con la muerte de Samuel, pero que después encontramos a Nabal, a Abigail y obviamente a David. Nabal, no lo vamos a poner, pero digo, Nabal y Saúl podían ser amigos, ¿no? En cuanto a los perversos que eran.
Lo cierto es que en el mismo contexto, después ustedes lean la historia, encontramos esta realidad. ¿Qué? Que David peleaba las batallas de Jehová. Entonces, ¿por qué esto es bueno interpretarlo para nosotros? Primero, nosotros sabemos que como creyentes debemos caminar con la armadura de Dios puesta y que hay una guerra espiritual. ¿Sí? Lo sabemos, lo conocemos. Ahora hay creyentes que viven en guerra, pero no viven en guerra contra huestes espirituales de maldad. Viven en guerra contra los que están al lado. Su vida se caracteriza por el conflicto. Y esto no está bien ante los ojos de Dios. Son personas que cuando no hay un conflicto lo buscan. Cuando parece que todo está en paz, quieren romper esa paz. Son personas que, lejos de agradar a Dios, emprenden una batalla, pero no contra su yo, no contra su ego, no emprenden la batalla contra su propia carne para ponerla en el lugar que corresponde. Y si lo hacen no estando llenos del Espíritu, por lo cual no consiguen nada, no consiguen resultados. Y cuando alguien está en la carne, va a batallar contra aquellos que están en el Espíritu. La verdadera guerra de Saúl era contra David, porque David peleaba las batallas de Jehová y él no, él buscaba sus propios intereses. El verdadero problema de Nabal era que David se comportaba de la manera que Dios la llamaba a comportarse y él no. Y cuando David quiso hacer algo que era más propio de Nabal que de él, el Señor llevó a Abigail para decirle: no te conviertas en un Nabal, seguí peleando las batallas de Jehová. Entonces nosotros como cristianos estamos llamados no a vivir en guerra contra las demás personas, contra lo que piensan las demás personas, y mucho menos agarrártela con aquellos que vos detectás o crees que caminan en santidad pero que no lo querés decir. Porque no olviden que grandes batallas en la historia de la humanidad fueron por celos, por envidia. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces nosotros como cristianos debemos estar alineados con Dios, debemos ser hombres, mujeres de oración, debemos entender que la lucha que tenemos no es contra sangre ni carne, debemos entender que hay tiempos de guerra y tiempos de paz, que hoy podemos ver la locura que genera estos tiempos de guerra y estos tiempos de paz. Como nunca antes hoy tenemos imágenes desgarradoras, pero que nosotros debemos vivir como lo que somos, pacificadores. Un cristiano es un pacificador. Por eso es tan importante ir una y otra vez allí al Sermón del Monte. Por eso es tan importante que una y otra vez no nos olvidemos de quién es el que nos llamó a vivir en paz. ¿Quién logró la paz nuestra para con Dios? Por eso es tan importante que entendamos que
no son pacificadores. Para el mundo los pacificadores históricos son Gandhi, Mandela, Luther King, pero para el Señor, para aquel que es el príncipe de paz, son aquellos hijos que caminan en su voluntad. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Qué hermoso es ser llamado hijo de Dios. Qué hermoso es saber que nosotros peleamos las batallas de Jehová. Peleamos aquello en lo que Dios está interesado. ¿Cómo? Con santidad. ¿Cómo? Con bondad. ¿Cómo? Con mansedumbre. ¿Cómo? Cerrando la boca. ¿Cómo? Dejando pasar por alto la ofensa. Esos son los guerreros de Dios. Los guerreros de Dios eran Juan, el Bautista. Los guerreros de Dios fue Pablo. Los guerreros de Dios fueron tantos hombres y mujeres que enmudecieron y fueron camino a ser torturados. Los soldados de Dios son aquellos que lo único que buscan es agradar a su Dios y no entrometerse en los negocios del mundo. Los soldados de Dios son los que tienen la marca de Cristo, que es la santidad. Por eso el Señor, cuando encontró a ese pueblo judío que lo único que quería era la guerra, el Señor les dijo, no, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amados, para terminar, acompáñenme. No nos podemos extender, solamente leerlo. Uno de los pasajes que dicho por los comentaristas, por los eruditos, es complejo, pero que está en Mateo capítulo 24, versículo 3. Allí encontramos elementos que se mezclan, pero allí donde dice señales antes del fin, ¿verdad? Dice la palabra, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor, lejos de satisfacer esa curiosidad de los discípulos en cuanto al futuro, el Señor lo que quería era prepararlos, fortalecerlos para que puedan enfrentar las adversidades que iban a venir. El Señor tuvo un sentido práctico, y si se quiere un sentido misionero. Respondiendo Jesús les dijo, versículo 4, mirad que nadie os engañe. Fíjense lo que dice, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Oirán de guerras, de amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, estas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Gracias, Señor, por tu palabra. Los invito a ponerse en pie.